grupo de las reacciones hemolíticas funcionales. Si recordamos, habíamos estado viendo un grupo de reacciones transfusionales que no tenían milagros particularmente de la reacción. Y ahora nos toca ver básicamente todas las que tienen que ver con los glóbulos rojos. O sea que están más íntimamente ligados a los antígenos, a los grupos sanguíneos. Entonces, generalmente se clasifican, esto también ya lo dijimos, como reacciones hemolíticas inmunológicas, que pueden ser agudas o inmediatas, y tardías. Regularmente la aguda está relacionada con la reacción hemolítica intravascular, donde está relacionado al sistema B. En el caso de la reacción hemolítica tardía, las extravasculares generalmente están relacionadas con los otros sistemas, y entre ellas hay una subclasificación que se llama la retardada, que está relacionada con el sistema ¿con quién? Con Tito, ¿cierto? Y ahí están el gran grupo de reacciones hemolíticas intra y extravasculares que hemos visto en los sistemas de grupos sanguíneos. Pero también están las hemolíticas no inmunes, mecanismo para que se dice el hematía, no tiene nada que ver con la reacción antígeno-anticuerpo. Y también pueden haber inmediatas o tardías. Las inmediatas generalmente están relacionadas a lesiones o congénitas, variedades que ya tienen hematía antes de que se transfunda, o que se produce inmediatamente cuando se está transfundiendo. Y las no inmunes tardías, ¿no?, tienen que ver generalmente con el tipo de conservación de las. Vamos a ver cada una de ellas. Es así, son las que con frecuencia vamos a tener que lidiar en el trabajo. Empecemos con la number one. La primera es la reacción hemolítica intravascular. ¿Se recuerdan en la clasificación? Si yo les diría, definan qué tipo de reacción es esta, ¿cómo la definiría? Por tiempo de ocurrencia es inmediato. Por el mecanismo que ocasiona la reacción es inmune, ¿no es cierto? Por el efecto que causa la célula blanco es hemolítica, ¿no es cierto? Y es, por su complicación, no infecciosa. Entonces está en ese grupo, ¿no? La reacción inmediata, inmune, hemolítica, ya tiene su nombre propio y además es no infecciosa. Y entre las hemolíticas está la intravascular. Generalmente esta es una reacción que se debe o se produce cuando nos equivocamos de grupo sanguíneo. Es muy difícil que alguien que pone sangre con incompatibilidad de ABO no lo detecte con pruebas. Porque si yo poner sangre A a un paciente de grupo O, ese paciente O tiene anti-A y va a reaccionar fuerte y de manera inmediata en la primera fase de la prueba cruzada. Sin embargo, ocurre que pasa o que no hacen la prueba cruzada. Entonces, estos pacientes que tienen esa transfusión, ¿cómo los vamos a reconocer? Empieza con algunos síntomas y signos que están escritos en la literatura y que uno los verifica cuando se producen estas reacciones. El paciente empieza a sentir fiebre, pero no es una fiebre tan alta, ni tampoco una fiebre que se va a producir durante la transfusión, como las primeras reacciones que vimos en la clase pasada. Empieza a transfundir y el paciente a sentir calor, fiebre, luego hace escalofríos. El paciente se queja de dolor en el pecho o de presión en el tórax. Si se sigue continuando la transfusión, el paciente empieza a sufrir dolor lumbar, o sea, a nivel de los riñones. Luego aparece ya la presión baja, el paciente empieza a ponerse ansioso, falta de respiración. Y en los pacientes que están sondeados, están operándose, pacientes que tienen una sonda y que uno puede mirar cómo está pasando la filtración, empieza a producirse el cambio de color en la orina, ¿no?, que sería coluria.
porque para saber que hay hemoglobinuria tendríamos previamente a la orina haberle determinado la hemoglobina, para decir la coluria se debe a la hemoglobinuria. Entonces normalmente la hemoglobinuria solamente se ve cuando el paciente está haciendo sondeo, cuando el paciente va al baño, ¿no? Y micciona, y entonces la orina sale de color rojizo, color negro. Otros síntomas que pueden producirse, que los pacientes refieren, no es lo regular, pero hay dolor en el punto de función, empieza a sentir como si le quemara, dolor de cabeza, y con los pacientes que están siendo operados empiezan a sangrar más. Se han hecho un corte, entonces empiezan a tener más sangrado. Y finalmente, sea como fuera, con más o menos síntomas, el paciente entra en shock. Si no lo sacan del shock, es una reacción inmediata, muy grave, que todo el mundo le tiene miedo. Yo recuerdo la última reacción a la cual me enfrenté, menos mal que en los últimos 5 años, 2010, cuando estoy en el hospital, no hemos tenido una ABO en el INCOR, ¿no? Pero en el 2009, mi última reacción que vi, todos los años se produce. Como vamos a ver luego las estadísticas, en cualquiera de los hospitales se produce y nos enteramos, ¿no? Porque ustedes saben que la política del gato hace que no se entere la mayoría de la gente. En el 2009 tuve la última reacción que fue evidente, que la paciente logró describirme todo lo que sintió y yo decía, lo que está haciendo la señora es simplemente me está leyendo lo que dice el libro. Una paciente que se dializaba, a la cual enviaron sangre A y era O. La paciente se dio cuenta que la sangre era A y le dijo a la enfermera, señorita, yo soy del grupo O. Y la enfermera dijo, no, los del banco de sangre más de ese hospital nunca se equivocan, así que desde el brazo y le puso. A los minutos empezó a sentir, le decía a la señora, porque el esposo iba a hacer un escándalo, descríbame lo que ha pasado. Por eso sé lo que cuenta esta señora, que es lo que le dijo a la enfermera, le puso. Apenas la enfermera se fue a sentar, ella empezó a sentir ansiedad. Ella refiere que sentía que le quemaba y sentía clarito el trayecto de la sangre, que le sentía calor. Y después sentía como que un camión venía a pisarla, el pecho la presionaba. Y después dolor en la espalda. Entonces uno empieza a verificar es lo que dice la literatura. Y cada uno de esos síntomas tiene una explicación desde la fisiopatología. Que es lo que nosotros tenemos que a la hora que le preguntamos al paciente cómo se siente, le quema, ¿qué pensarían? Alerta, ¿no es cierto? Lo sigues observando. ¿Cómo está? Empieza a doler el pecho. Hay que parar la transfusión porque está diciendo la descripción de la reacción hemolítica general del grupo. ¿Qué grupo le puse? ¿Qué paciente era? A revisar los síntomas y a sacarlo, pero no ponerlo. Hay que cambiar el equipo, poner salina inmediatamente porque después va a ser hipotensión. Y lo que decía esta señora era exactamente lo que decía esta descripción de síntomas y signos. Y cada uno de ellos, ¿no? Vamos a ver luego la secuencia que hay del mecanismo fisiopatológico que explica por qué hay síntomas y signos. La siguiente. Los síntomas y signos son diferentes en pacientes que están conscientes que aquellos que están inconscientes, como los anestesiados. Los anestesiados no van a decir me duele, tengo dolor, pero se les saca por la presión arterial que empieza a caer, sangran más en el acto operatorio y obviamente están sondeados. Todos los pacientes, hombres y mujeres que entran a cirugía siempre los sondean para ver cómo está la filtración. Entonces el anestesiólogo puede mirar
el cambio de color de la orina. La consecuencia de la reacción hemolítica transfusional intravascular es que puede dejarnos a un paciente pegado a las diálisis. Lo dejamos con una insuficiencia renal crónica. Primero a la aguda, desde luego, ¿no? Si no se le la aguda se hace crónica y se quedó para siempre con una diálisis. Muchos de estos hacen coagulación intravascular y obviamente del 17 al 50% se mueren. Es un alto índice de mortalidad producto de esta reacción transfusional. Siguiente. ¿Qué causas? Que hemos dicho, la incompatibilidad del ABO es la principal causa, ¿no? La más frecuente, la que no tiene pierde. Paciente de grupo O le ponen sangre A, o paciente de grupo E le ponen sangre A. La cosa es que sea donde tienen que intervenir qué anticuerpos, el anti-A y el anti-B y G. Pero solamente en el sistema no, generalmente también puede haber otro sistema en pacientes que han sido sensibilizados una y dos que existen. Un anti-qué, ¿no? ¿Qué anticuerpo es? IgG, pero para producir IgG para eso tuvo que ser IgM, pero que es muy poco tiempo. Pero si le insistimos poniendo sangre que le va a producir tanta IgG, ¿qué cosa va a pasar? Se va a activar complemento. ¿Okay? Entonces pueden estar involucrados otros sistemas que los pacientes muy sensibilizados. Y también puede hacerlo ¿quién? El traidor. ¿Quién es? Y también puede engañar. Si bien el patognomónico es el ABO, el que dice intravascular ABO, lo primero que tienen que pensar, pero eso no quita que esté también involucrado cualquier otro de los sistemas, pero es el menor porcentaje, obviamente. ¿Qué pasa con aquellos que están sensibilizados? Son en aquellos lugares donde no hacen la prueba de compatibilidad. Le ponen, entonces se sensibiliza al paciente, le ponen nomás, por eso es que no hacen la prueba cruzada y no detectan que es el cuerpo. ¿Cuál es la principal causa de que se produzca, o la razón, la causa para que se produzca esta hemólisis intravascular? Dice ahí el error humano, o sea, en la prueba de compatibilidad. Recuerda, la prueba de compatibilidad tenía 5 etapas, ¿no? La primera es identificación del receptor. Esa es la primera fase, etapa, donde si se produce error humano nos lleva a la reacción hemolítica intravascular. El clásico, ¿no? Me fui a tomar a la muestra a Juan y le tomé a Pedro. Entonces Juan y Pedro no necesariamente son el mismo grupo. Y entonces va a condicionar toda la incompatibilidad y la que va a ocasionar es la intravascular. Menos frecuente los errores en el laboratorio, me equivoqué de grupos sanguíneos. Tengo una colega que se equivocó eliminar la transfunde en su servicio, en el primer piso. Vamos a estar en el segundo piso, en el primer piso tenemos una sala de transfusión. Una señora dañosa hizo su solicitud de transfusión, el banco de sangre agarró, le aceptó, etc. Y la colega le hace la compatibilidad, le transfunde 2 unidades con positivo y la citan, tenía un cáncer, y la citan para 2 días o 3 días después para la otra dosis de sangre. A los 2 o 3 días regresa, pero la sorpresa es que era mamá de un médico, pero bueno, cuando me salí estaba de jefe de otorrino. Le decíamos Chicho, doctor Chicho. Chicho viene, me busca y me dice, Fernando, para que le pongan a mi mamá. Y como es lógico pensar en los hospitales, siempre nos hacemos servicio, ¿no? Y me dice, Chicho, ok, vamos a ayudar. Y en el camino me dice, tengo una pequeña duda, los grupos sanguíneos cambian, alerta, y le digo, ¿y por qué? Es que mi mamá siempre fue RH negativa, ¿no? Tanto es así que yo recuerdo que mi papá iba buscando las ampollas para ponerle, ¿no? Y era todo un problema con mis hermanas menores, era el mayor.
RH negativo. Déjame ver, le digo, con registro. Entonces, recién por primera vez se transfundía. El hospital lo había identificado como positivo y por lo tanto le habían puesto 2 unidades. No tenía anticuerpos. Pero como se guardan las muestras, la llamo a la colega y le digo, mira, esto pasado, el Chicho está diciendo de que era RH negativa. Entonces ella misma se asusta y agarra y empieza a hacer la prueba. Y no me dice nada y solo se va llorando a su cambiador. Voy, lo repito. RH negativa. Y estaban a punto de ponerle las otras 2 más, porque era post la quimioterapia. Entonces, lo paramos todo. ¿Y ahora cómo le explicamos? ¿No? Bueno, ¿dónde se había producido el error? La toma de muestra, ¿no? Acá en el laboratorio, en la etapa de identificación del receptor. Menos mal que era el RH, porque si no, si era el LABO, ahí no se hubiera muerto la señora. Pero si le poníamos más, sí podía ser un intravascular, porque ya estaba sensibilizando, había pasado 3 días. Entonces, esos son los errores que pueden conducir a las reacciones hemolíticas. La cruzada mal hecha, ¿no? Y también la reidentificación, pero son así en menor escala. La mayor frecuencia es error humano en la primera etapa de la prueba de compatibilidad. La siguiente. Y esto es lo que tienen ustedes que grabarse en su cerebrito, ¿no? Cerebruto, como quieran llamarlo, tienen que grabar así, porque prácticamente lo que hemos estado hablando de signos y signos, acá se expresa. La fisiopatología del ABO es que el donante, grupo A, por ejemplo, el receptor, grupo O, ingresa ese pastillo y el anticuerpo anti-A es el que produce la reacción. ¿Y qué hace? Activa el anticuerpo. Entonces 1, QR, 4, 2, etcétera, etcétera, y se rompe. En ese momento que rompe el hematíe, ¿no? Que se produce hemólisis, es el famoso dolor. ¿No? Se está rompiendo la célula. ¿En qué otros casos se rompen las células? Se produce hemólisis, a ver, háganme acordar. ¿En qué casos infecciosos? ¿Ah? Claro. Donde se produce hemólisis. ¿Dónde? En Malaria. ¿Qué pasa cuando el paciente está en crisis, cuando está produciéndose la ruptura? ¿Qué le pasa al paciente? Es un proceso inflamatorio, por lo tanto hace fiebre y hace calofrío. Claro. Entonces, ¿por qué? Acá no lo producirá el plasmodio, pero lo produce el complemento. Entonces, aquí lo que está sucediendo cuando el paciente está sufriendo de calofrío, está diciendo que está rompiendo los días, está produciendo hemólisis. Cada una de estas situaciones tiene una explicación en sí. ¿No? Bueno, entonces se produce la relación anticuerpo, activación del complemento, se produce hemólisis. Eso nos conlleva a qué cosa? A la caída de la hemoglobina, más anemia, ¿no es cierto? Y la hemoglobina es nefrotóxica. Si la hemoglobina alcanza al riñón, lo va a lesionar solamente por su tamaño. Entonces, ¿qué hace el organismo? Tiene el mecanismo de no dejar libre la hemoglobina, usar un transportador para que sea metabolizada en el hígado. ¿Cómo se llama ese transportador? La hemoglobina. Pero su sistema de transporte, que se parece al de Castañeda, tiene un límite, ¿no es cierto? Un máximo. Rápidamente se satura. Nosotros
no viene mirando principalmente a los ojos. Pero ahora nos toca ver básicamente todas las condiciones con el glóbulo rojo. O sea que están más íntimamente ligados a los antígenos, a los grupos sanguíneos. Entonces, generalmente se clasifican, esto también ya lo dijimos, como reacciones hemolíticas inmunológicas, que pueden ser agudas o inmediatas y tardías. Regularmente la aguda está relacionada con la reacción hemolítica intravascular, donde está relacionada al sistema venoso. En el caso de la reacción hemolítica tardía, las extravasculares generalmente están relacionadas con los otros sistemas, y entre ellas hay una subclasificación que se llama la retardada, que está relacionada con el sistema ¿con quién? Con Tito, ¿cierto? Y ahí están el gran grupo de reacciones hemolíticas intra y extravasculares que hemos visto en los sistemas de grupos sanguíneos. Pero también están las hemolíticas no inmunes, mecanismos